El delito político en Colombia está tipificado en el Código Penal colombiano desde el 26 de mayo de 1982 por la Corte Constitucional y está conectado con los delitos de rebelión, sedición y asonada. Hace poco el presidente Santos planteó la ampliación de los delitos conexos al delito político y propuso que uno de ellos fuera el narcotráfico. Su declaración despertó reacciones encontradas en diversos sectores políticos. El procurador Alejandro Ordóñez dijo que esa propuesta blindaría jurídicamente a los capos de las FARC frente a la extradición y que ese delito nada tiene que ver con el altruismo que caracteriza al delito político. Por otro lado, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, respaldó la propuesta de Santos y explicó que a pesar que el narcotráfico es un delito común, las FARC lo usaron para financiar su levantamiento en armas, lo que lo convierte en delito político. ¿Ampliar el delito político, un sapo que hay que tragarse para conseguir la paz? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Hace unas semanas, creo yo, el primero en decir o en proponer la ampliación del delito político fue Humberto de la Calle en un foro que se hizo en el diario El Tiempo. Pero hace 2 días, en una entrevista que hizo el presidente Santos en RCN, fue el mismo presidente el que propuso la tesis, o por lo menos el debate. Propuso abrir un debate, ampliemos el delito político y miremos hasta dónde es posible o qué dice la sociedad frente a la posibilidad de que uno de esos delitos que puedan ser conexos con el delito político sea el narcotráfico. Esto que parece un poco difícil de comprender, yo sí creo que tiene que ver con el problema grande de lo que se está negociando en este momento en La Habana. Es el quid del proceso de paz, sin duda alguna, y ese es el tema de hoy en Semana en Vivo. Es un sapo que nos vamos a tener que tragar en la ampliación del delito político, y estos son los invitados. Claudia López, senadora por el Partido Verde. Alfredo Beltrán, exmagistrado de la Corte Constitucional. Eber Bustamante, senador por el Centro Democrático. Senador, usted estaba oyendo aquí lo que estaba pasando porque llegó antes. ¿Usted qué opina? Ya sé que su bancada se ha puesto profundamente al tema de la ampliación del delito político. ¿Y su opinión cuál es? A ver, el delito político, pues, diría que hay que mirarlo desde 2 puntos de vista. En el aspecto político y en el aspecto jurídico. Para el caso concreto de lo que plantea el presidente Juan Manuel Santos, que es para la negociación con las FARC, pues hay unas circunstancias históricas, hay un momento histórico del país, y es en ese contexto en donde hay que examinar la viabilidad de esa propuesta. En el tema político, pues es evidente que un amplio sector de la población, de la ciudadanía, de los colombianos, no están de acuerdo con ampliar la conexidad del delito político. Temas como el del narcotráfico, obviamente los delitos de lesa humanidad, el genocidio, eso para la ciudadanía en un alto porcentaje es inconveniente. Ahí tenemos un tema de orden político. Pero también en el plano jurídico, digamos que es bastante complejo. Por un lado, está el acto legislativo número 1 del año 2012, el marco jurídico para la paz, sobre el cual ya se pronunció la Corte Constitucional y estableció unos alcances de la conexidad del delito político. Y el Congreso de la República tiene que moverse dentro de esos parámetros que estableció la Corte Constitucional. Ahí hay unos límites. Y es dentro de esos límites donde en el Congreso, en representación de los 47 millones de colombianos, tenemos que discutir cuáles van a ser declarados o extendidos como delitos conexos. Si uno mira el Código Penal, las FARC está en curso prácticamente en el 99% de los delitos contemplados en el Código Penal. La pregunta a los colombianos es si están dispuestos a declarar como delito conexo el Código Penal. Pero yo le hago una pregunta. Si fuera por esa tesis, un proceso como el M19 tampoco se podría haber dado, porque ahí quedaron incursos, mejor dicho, quedaron
Ahí sí amnistiados y perdonados delitos comunes como el narcotráfico. Yo soy un fan de tu programa y veo que constantemente en Semana en Vivo se discute el tema del M-19. Pero las circunstancias del M-19 son distintas. Son totalmente diferentes. El delito de rebelión, por ejemplo, que está el doctor Beltrán, fue en el marco del código vigente del año 1980. Que definió los alcances y definió qué era delito político. No existía el Convenio de Roma, ni las obligaciones internacionales que hoy tiene Colombia. Son circunstancias totalmente diferentes. Eso lo discutimos en su momento con las FARC. Alrededor de los acuerdos del año 90 les dijimos, es el momento de aceptar que no es posible el triunfo por la vía militar de ninguna... Usted está hablando de los 90. De los 90. Sí, la pregunta es cómo resolver. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es obvio, ¿cierto?, que hay una relación entre el conflicto armado actual con las FARC y el narcotráfico. O sea, esa relación es ineludible. Por supuesto, las FARC son el monstruo criminal que son, entre otras cosas, gracias al narcotráfico. La pregunta es cómo resolver eso políticamente y jurídicamente. No, pero permíteme aclarar, porque el hecho histórico hay que aclararlo también. Se ha vuelto un lugar común decir que el M-19 realizó un acto gravísimo, gravísimo, totalmente erróneo. Hay que reconocer que fue lo más grave que hizo el M-19, que fue la toma del Palacio de Justicia, que fue una acción a nombre del narcotráfico. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso sería mentirle a los colombianos. Cosa distinta que individualmente algunas personas integrantes del M-19 hayan tenido relaciones, como las han tenido los partidos, como las han tenido miembros del gobierno en distintos gobiernos. ¿Y cuándo se juzgaron? ¿Todo eso quedó en la impunidad? Claro, pero son actos individuales. Peor, no, ¿cuál individual? Es que el caso, el fenómeno, la vinculación del narcotráfico de las FARC es un hecho de bulto. Es decir, hoy las FARC existen gracias al narcotráfico. Oye, el M-19 también. Las FARC existían antes del narcotráfico, durante el narcotráfico. Yo creo que no se puede. Y sin narcotráfico existieron 30 años. Ni se puede apelar a lugares comunes. El narcotráfico genera una economía, genera una cultura, genera un comportamiento. Y esa concepción derivada del narcotráfico absorbió a las FARC. ¿Pero usted cree que las FARC no tienen hoy ninguna condición política? Muy poca. Les queda un rezago. Es que esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Quien está negociando, quien está manejando 800 millones de dólares derivados del narcotráfico. O sea, ¿usted cree que son narcotraficantes puros? Ese es tienen mayoritariamente el aparato militar de las FARC está dedicado al narcotráfico. Es que para manejar 800 millones de dólares de manera clandestina, el ahí no hay prioridad política. El aparato armado del paramilitarismo también. ¿Y por qué en ese caso sí se respaldó la negociación? También. ¿Y por qué en ese caso sí se respaldó la negociación y en este no? Estamos hablando de esta negociación. Digamos, históricamente en Colombia ha habido muchas fallas. Y los distintos sectores son responsables de esas fallas. Partidos políticos, gobierno, iglesia, de todo, todos los sectores. En este caso concreto, porque no estamos haciendo un juicio histórico de todos los acontecimientos. Ese es otro debate que, pues, si María Jimena lo permite, habrá oportunidad para hacerlo. Pero estamos debatiendo lo de las FARC. Las FARC se convirtió en una empresa criminal vinculada al narcotráfico, de la cual se derivan actos de terrorismo. No entender eso y darle un estatus que ha sido la gran equivocación del gobierno de Juan Manuel Santos. No haber caracterizado e identificado con claridad frente a quién estaba sentado. La conexidad se tiene que probar, de todos los. Sí, pero ¿y cómo se prueba? No. Es que, ¿cómo se prueba? Pues para eso se tiene que... Si vamos a un proceso, nada de lo que resulte finalmente en la sentencia puede resolverse sin prueba. Precisamente para eso vienen las normas que desarrollen la ley que va a desarrollar la ley estatutaria, doctor Beltrán, que va a indicar cómo se juzga. Esa es una discusión muy importante desde el punto de vista jurídico. Son la determinación de las circunstancias de tiempo y lugar para establecer la conexidad, de acuerdo con lo que establecen las normas colombianas y otras legislaciones. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, mientras que nosotros discutimos, y esto el presidente planteó este tema el martes pasado, y el país empezó a discutir sobre ese tema, las FARC no discuten sobre ese tema.
Porque es que las FARC lo que está esperando es que no se les someta a ningún proceso jurídico. Es decir, están sentados en La Habana negociando de igual a igual. Y ellos no van a aceptar ninguna condena, ningún proceso. Digamos, eso es lo de fondo. Por eso es que esta negociación ha tenido fallas estructurales desde su Pero origen. usted, una pregunta, cuando usted dice que no van a someterse a ninguna justicia, la justicia se vuelve transicional... inocua esta discusión de la conexidad porque no van a aceptar absolutamente pero a ver, según nada. lo que se ha planteado es que se va a someter si es a así, la entonces no va a haber justicia paz, porque... No va a haber paz, es que nosotros hemos sostenido que no va a haber paz. No, yo sí creo que va a haber paz. Y yo creo lo siguiente, No, todos es los muy distinto, colombianos... y déjame terminar, Claudia, es muy distinto a que se firme un acuerdo de paz, a que vaya a haber paz. Y la experiencia sí, obvio que es distinto. en los 7 procesos donde se ha sentado las FARC desde la época del general Rojas Pinilla en Villarrica, en el año 1956, todos los ha firmado, todos, con Alfonso López, con Julio César Turbay, con Belisario Betancur, con César Gaviria, Nunca con firmado un Andrés acuerdo de Todos los ha desmovilización. firmado. Nunca ha firmado un acuerdo han de firmado la desmovilización. paz. El acuerdo con Belisario, no, la paz. Todos se han el roto. acuerdo con Belisario No, del todos se han 27 roto. de abril de 1983 Oye, fue acuerdo de cese al fuego, reconciliación las FARC nunca, y paz. nunca Firma, han... pero no cumple. No, las FARC No lo nunca cumple, han y esto firmado nada que implique y- desmovilizar. No, desmovilizar no, por eso digo es que que te eso es firma de eso es de lo que se trata cualquier acá. acuerdo lo va a firmar las FARC, que no va a cualquier implicar acuerdo. Un desmovilización acuerdo donde se ni les entrega de armas. un acuerdo donde se les diga que los van a extraditar y los van a meter 40 años a la cárcel, pues obviamente ese acuerdo no lo van a firmar. No, miren. De lo que se trata aquí, perdóname, es de firmar un acuerdo que acepten ambas partes, que implique la efectiva desmovilización y desarme de las FARC y el compromiso del Estado de atender a las regiones de una manera. De eso es de lo que se está tratando acá. Y yo sí creo que eso es posible y que eso necesita salidas políticas y necesita salidas jurídicas. Pero es una contradicción, Claudia, porque tú acabas de decir que lo que pretende las FARC es tomarse el poder. Obvio. ¿Y tú eso es lo crees que lo va a hacer pretende. mediante un acuerdo? No, va a renunciar a tomarse el poder por las armas. No va a Como el renunciar. M-19 renunció No, a tratar de tomarse el poder por La las renuncia nuestra armas. fue voluntaria. La ley, después de una plomera infinita doctor, y después del descrédito del Palacio de acuérdese Justicia, que no se fue de estaba buena voluntad. tramitando una ley que establecía unas condiciones especiales, la circunscripción especial de paz. Y se hundió en el Congreso el 16 de diciembre de 1989, porque algunos pero parlamentarios afines al narcotráfico le colgaron Pero por la una nuestra cosa edición. distinta. Pero eso- Porque el pero eso era- presidente pero eso era Barco otro tema, dio otra la vez, el orden mismo de- tema de la extradición. Quedamos colgados de la Ahí volvemos brocha. al centro del tema. No, quedamos colgados de la brocha y sin embargo nos mantuvimos. Miren, Firmamos los acuerdos en marzo. el epicentro del tema que 2000. estamos discutiendo, qué pena con los juristas, digamos, no es la sutileza jurídica de si se declara Pero conexo o no se aclara declara ese conexo, o si se juzga por aparte, o si no se juzga. El epicentro de este tema La extradición. es la garantía de que quien se someta a esa desmovilización no será extraditado. De las FARC hay 100 integrantes de las FARC que están sindicados de narcotráfico por los Estados Unidos, entre ellos Timochenko, Catatumbo e Iván Márquez. Entre ellos. Sí. Voy a hacer ficción. Supongamos que se llega al acuerdo mañana de que, listo, no se les va a extraditar. ¿Eso resuelve el problema de las FARC? ¿Eso lo resuelve? es que No eso lo no- resuelve. ¿Cuál es el problema? Para el de la paz. No lo resuelve. No se someten a ninguna exigencia mínima Pero mire, el problema, de no impunidad. el Claro problema que es sí. que Claro que el sí. conflicto que hay en Colombia es innegable. Y a ese conflicto hay que buscarle una solución. Y una solución que le devuelva a los colombianos la posibilidad de vivir en paz. Esa es la gran discusión que tiene que Exacto. abordar el Congreso de la República. Que si quieren que es estos la señores... instancia facultada. Pero le aclaro a Claudia, primero, no está facultado el Congreso para crear una jurisdicción o un tribunal especial, no. Lo dijo de manera expresa la Corte, colocándole unos límites a los delitos conexos con el delito político. Y es en ese escenario donde el Congreso solamente se puede mover. Su ámbito de decisión está reducido a eso. Y ahí es donde tenemos que entrar a definir cuáles realmente pueden ser conexos con el delito político, cuáles son delitos
de lesa humanidad. No, es que los de lesa humanidad están definidos. Pero yo Además, quiero en la hacerles... legislación internacional y en el A mí me da acuerdo mucha de pena, Roma. pero es que Yo le estamos quiero el marco hacerles- jurídico para la paz ya se aprobó, pero es que yo quiero decir, hay yo que creo que desarrollarlo. muchas de las normas que vamos a tener que elaborar para el proceso de paz no se han ni discutido en el Congreso y no son necesariamente el marco Y yo, jurídico para yo la les paz. quiero poner ya para último, porque ya está todo terminando, como nos pasa siempre, el tema que usted puso, doctor Beltrán, que es mucho más complicado, que es que detrás de todo esto no solamente está la extradición, sino el tema de si las personas que se desmovilicen y habiendo sido las FARC pueden entrar a ser políticos activos, dejar las armas y No, pero pues cambiarlas de eso se trata. por los... ¿Qué tal que le hubiéramos dicho a Eber Bustamante? Se desmoviliza, pero no puede hacer Pero política es que nunca. no me han entendido, Claudia. Esa parte tú no la escuchas ni tienes disposición de escucharla. Es que en el caso del M-19 hubo decisión unilateral y voluntad de dejar las armas. En el caso de las FARC no existe esa premisa. Todos los pero si hay grupos una cosa armados, que ya están perdón. hablando de dejación de armas. Todos los grupos armados ilegales no llegan a una negociación política porque creían que se podían tomar el poder y decidieron que no querían. No, el M-19 se quería tomar el poder hasta que le dieron de baja a muchos de sus miembros y además perdió todo respaldo político por el Palacio de Justicia. Las FARC están muy sentadas negociando. La historia. No tienes por qué conocerla tampoco. No porque un día se les conmovió el corazón a las FARC. No, las FARC están sentadas negociando por la eficacia de la fuerza pública, por el rechazo de la sociedad y porque no tienen ninguna posibilidad de triunfo en esas circunstancias. Está sentada negociando porque cree que está en condiciones de igualdad frente al gobierno y que tiene que a través de un acuerdo negociar el manejo del poder. Eso es desconocer, eso es desconocer 15 años de logros de nuestra fuerza pública y de la sociedad colombiana. La decisión política de este gobierno les haya devuelto zonas de territorio nacional, que por una grave equivocación de este gobierno les haya dado estatus de El problema no es de este gobierno. Muchas zonas del Chocó las controla las FARC con Pastrana, con Uribe y las sigue controlando con Santos. Y solo si logramos hacer un acuerdo político de desmovilización efectiva y de que el Estado se vaya a construir instituciones en el Chocó, entonces es como de verdad vamos a poder construir paz. No fue que les devolvimos el Chocó. Yo lo que le quería preguntar, a ver, que me parece sorprendente y por eso lo invité, porque yo quería oírle su opinión, porque además de dónde viene, porque por eso es importante, porque usted es una prueba de que esta sociedad puede de alguna manera aceptar a las personas que una vez decidieron emprender la revolución. Pero usted dice que en el caso de las FARC, no. Porque los conozco. ¿Por qué? Porque los conozco, que la aspiración de ellos es primero desconocer el actual sistema democrático de Colombia. Ellos no están dispuestos a trabajar en el fortalecimiento y la consolidación de la institucionalidad democrática de Colombia. Ellos consideran que están en un desarrollo militar y en un desarrollo político que les permite colocarse en condiciones de igualdad a la sociedad colombiana. Y ahí se equivoca, y el gobierno comete el grave error de aceptar esas premisas de negociación. Porque tienen eso es lo grave. Porque es un grupo que tiene una connotación política, es lo que acaba de decir. Al contrario, si uno mira este acuerdo, es la primera vez que las FARC, que efectivamente han todo el tiempo tratado de desconocer el Estado colombiano, reconocen que hay una justicia, que esa justicia los va a juzgar, que hay un Estado con el que van a hacer un proceso de desarrollo agropecuario. Es la primera vez que aceptan eso. Es que no leen los documentos de las FARC. No, todo lo contrario. No leen los documentos. A mí no me importa leer los documentos de las FARC, me importa leer los documentos de la paz, que es donde está dicho eso. Que desde los mediados de los años 80 se volvieron una organización en un alto porcentaje narcotraficante. Bueno, ese es un problema distinto. Este es un tema que nos va a Pero esa no es una razón de menos para hacer la paz, es una razón de más para hacer la paz. No estamos en contra de la paz. No. Pero la paz llegamos a la paz. Sí, pero a la paz no se puede hacer. Reduce al enemigo como la política de seguridad democrática lo estaba logrando militarmente. Y lo hizo para sentarlas en una negociación. Y políticamente además están aislados. De la política de seguridad. No se puede hacer exterminando al enemigo. No. La paz se puede hacer metiéndolos a la cárcel a todos. De una política que por eso es que están sentados, es que ustedes desconocen sus yo creo que como ustedes ven, no nos vamos a poner de acuerdo en el tema de la ampliación del delito político, porque en el fondo lo que está, digamos, sobre la mesa es quiénes están en contra o a favor de una negociación política con las FARC y quiénes no.
Ese es un poco el debate. No, claro. nosotros estamos de acuerdo con una negociación política, pero a partir de las condiciones rendición. reales del desarrollo. Eso no es una negociación política. militar y Esa el no es una desarrollo negociación política, sino es para poder como decir, pueden ver, "Ay, de los vencidos". muchísimas gracias por haber estado en este momento con nosotros. No me dejan despedir el doctor Bermúdez. Muchísimas gracias. Mañana los espero con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.